con esas aclaraciones voy a compartir mi pantalla para hacerles la presentación del tema número 1 para que podamos ir avanzando. Ya. Muy bien, entonces vamos a ver la presentación con la diapositiva. El tema número 1 de la materia se llama Teoría de Máximos y Mínimos, ¿no? Para los que todavía no me conocen, mi nombre es, soy el ingeniero Fernando Villafruel Santa Cruz, docente de la materia Cálculo 2. Para ir avanzando, primero, antes de entrar a lo que son máximos y mínimos, tenemos que recordar un poquito qué es la definición de una función, ¿no? Porque vamos a hacer nosotros el análisis de funciones. Cuando analicemos máximos y mínimos, vamos a analizar a las funciones. Entonces tenemos que tener muy claro el concepto de lo que es una función, que seguramente ustedes lo han debido llevar ya en cálculo 1, pero no está de más poderles recordar y aclarar este concepto que es muy importante. Una función en matemática es una relación entre un conjunto dado, un conjunto X, que se llama dominio, y otro conjunto de elementos Y llamado codominio, de forma que a cada elemento de X le corresponde un único elemento de Y, ¿no? Esa es una función, es una relación entre dos conjuntos de elementos. A uno le vamos a llamar X y al otro le vamos a llamar Y. Por eso la función también le decimos f de x, ¿no? Cuando decimos f de x igual a tanto, 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 nos estamos refiriendo a una relación que existe entre dos conjuntos de elementos, los x y las y. Por ejemplo, cuando vemos esto en la vida real, ¿cómo se presenta una función en la vida real? En la vida real podemos ver, por ejemplo, una tabla cuando hacemos una relación del conjunto de cantidades de un producto, un determinado producto, pueden ser panes, digamos, la cantidad de panes, y tenemos otro conjunto de elementos que se llaman precio, ¿no? El precio de los panes. Por un lado tenemos las X, que es la cantidad, y por otro lado tenemos el precio, que es el conjunto Y. Entonces existe una relación directamente proporcional. En este caso es proporcional, pero vamos a ver que después, dependiendo de la función, puede ser sinusoidal, logarítmica, parabólica, etcétera, ¿no? Pero en este caso de la relación de la cantidad y el precio, es una relación directamente proporcional. Con eso quiere decir, si para 10 panes vale 50 bolivianos, 20 panes va a valer 100 bolivianos. Bueno, digamos empanadas. 10 empanadas vale 50 bolivianos, 20 empanadas va a costar 100 y 30 va a costar 150, ¿no? Entonces es una relación que existe entre dos conjuntos. En este caso un conjunto llamado X y otro conjunto llamado Y, donde cada uno depende directamente del valor que tenga el otro, ¿no? Si aquí yo le aumento a la cantidad, en vez de decir 10, digo 20, entonces va a cambiar el valor de Y, porque es una dependencia directa. Y esa es una función, es una relación entre dos conjuntos de elementos, ¿ya? Espero que haya quedado claro, porque de aquí en adelante todo vamos a hablar de funciones. Ahora, como les decía, cuando es una relación directamente proporcional, es una recta. Pero también existen otros tipos de funciones, ¿no? En economía, por ejemplo, existen las funciones polinómicas, las funciones exponenciales, las funciones racionales, las radicales, las logarítmicas, las trigonométricas, etcétera, etcétera, ¿no? Existen varios tipos de funciones. Y nosotros vamos a analizar todos estos tipos de funciones, ¿ya? Bien. Una vez quedado claro el concepto de función, y aquí gráficamente voy a mostrarles, ¿no? Esos tipos de funciones que les había dicho, ¿no? Hay una función lineal, que es la función identidad, la función cuadrática,
o la famosa parábola. Hay una función cúbica, tenemos la función racional, que es la raíz, tenemos la función radical, tenemos la función seno, la función coseno, la trigonométrica, etc., ¿no? Todas estas funciones son relaciones entre valores de X y valores de Y. Conjunto de X, conjunto de Y. Elementos de X, elementos de Y. Que se puede graficar en un plano cartesiano. Bien, hasta ahí solamente hemos visto un repasito de lo que es el concepto de función. Ahora vamos a ver otro concepto que es muy importante para poder entender o interpretar qué es un máximo y qué es un mínimo en una función, porque de eso se trata el tema, ¿no? Máximos y mínimos en las funciones. Un concepto muy importante que tenemos que manejar son las funciones crecientes y las funciones decrecientes. Cuando una función crece hacia arriba y cuando una función decrece hacia abajo, ¿no? Entonces existen dos definiciones muy concretas, matemáticas. Esto ya está definido, no necesitamos inventarnos nada. La definición 1 dice, una función es creciente, crece, en un intervalo, en un pedazo, quiere decir, en una parte de la función, en un pedazo de la función, cuando se cumple la siguiente condición. Y esa condición dice que para un punto x1, que es menor a un punto x2, su imagen de f de x1, o sea, su valor de y, también tiene que ser menor a la imagen de f de x2, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un punto en X y tengo su imagen, pero este punto es menor al otro punto, entonces la imagen de ese otro punto también tiene que ser menor a la imagen del primer punto, ¿no? Es una condición, que luego lo vamos a ver de forma gráfica. Tenemos la segunda definición. ¿Cuándo es decreciente? Una función es decreciente cuando en un intervalo se cumple la siguiente condición. En este caso, tengo un primer punto x1 que es menor a un segundo punto x2. Entonces, la imagen de f de x1, o sea, su valor de y, va a ser mayor a la imagen de f de x2, ¿no? Su valor de y del x2. Cuando esto se cumple, esta condición, cuando la imagen de f de x1 es mayor a la imagen de f de x2, entonces se dice que este intervalo, esta función, es decreciente. Es muy importante que luego ustedes se anoten en un pequeño formulario estas pequeñas condiciones, ¿no? Estas fórmulas, si se puede decir, ¿no? Que la vamos a interpretar en el siguiente gráfico. Ya. Aquí, por ejemplo, cuando una función es creciente, fíjense aquí el primer gráfico, voy a anotarles con un color rojo. Tenemos un valor x1, ¿cierto? Que es menor a otro valor x2, porque recuerden que el eje x es este de aquí, va de izquierda a derecha, aquí está el eje de las x, y este x1 es menor a x2, ¿no? Entonces podemos indicar con este símbolo matemático menor que. x1 es menor que x2. Entonces, la fórmula dice, para que la función sea creciente, la imagen o el valor de y de este x1, que es este, su imagen, su valor en y, si así lo quieren llamar, aquí está y, también tiene que ser menor a la imagen de x2, o sea, f de x2. Y sí, efectivamente, este valor de f de x1 es menor al valor de x2. Pues yo tengo aquí un puntito cualquiera, en una parte de la función, este se llama f de x, es la función. Entonces, en la función, me dice la definición. Para que una función sea creciente, miren, para que esto sea creciente, tengo un punto x1, tengo otro punto x2, el x1 es menor al x2,
debe cumplirse la siguiente. Entonces, dice. Entonces, debe cumplirse la siguiente condición. Y esa condición nos dice que la imagen de f de x1, aquí está, también tiene que ser menor a la imagen de f de x2. Aquí está. F de x1 tiene que ser menor a f de x2. Cuando se cumple esta condición, entonces la función es creciente. ¿No? Es facilito. Simplemente hemos interpretado la definición de cuándo una función es creciente. Ahora vamos a hacer al revés. Cuando una función es decreciente. Una función es decreciente cuando tenemos un valor x1, un punto en la función. Aquí está un pedazo, un intervalo de la función. A esto se le llama f de x, es la función. Y tenemos un pedazo. Tenemos un punto que tiene un valor de x1. Y tenemos otro punto que tiene un valor x2. Y aquí también podemos ver que x1 es menor que x2. Entonces la condición dice, si la imagen de f de x1, aquí está f de x1, su imagen, ¿no? Su valor en y, es mayor que la imagen de x2, f de x2, entonces, menor que x2, f de x2 es mayor que f de x2, entonces la función es creciente, crece. Perdón. ¿No es decreciente? Perdón, sí, correcto. Muchas gracias, Claudia. ¿Ya? Correcto, muy bien. La función es decreciente. Aquí se ve clarito, miren, decrece, va hacia abajo. Eso se llama decreciente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, la definición que hemos leído hace rato es correcta. Hemos demostrado en un gráfico que así funciona. Pero también puede darse la posibilidad, aunque es remota, porque esto ya hay funciones que son constantes, cuando no tienen valores de x. Cuando tenemos un punto x1 que es menor a un punto, cuando es menor a un punto x2, si tenemos ese punto que es menor a x2 y sus imágenes, aquí está la imagen de x1 y tenemos la imagen de x2, pero resulta que son iguales, ¿no? Ninguno es mayor que ninguno, están en la misma línea. Entonces se dice en este caso cuando son iguales, cuando f de x1 es igual a f de x2, decimos que la función es constante, que no varía, es una función constante. Pero de la función constante no nos sirve, no vamos a analizar nosotros esto. Esto en la realidad, en la economía, en la ingeniería, no se da. Bien, ¿tienen alguna consulta hasta aquí para que borre esto y pasemos a la siguiente diapositiva? Dicen, disculpe, la de decreciente no lo entendí bien. La decreciente. Sí. Ya, vamos a explicar de nuevo. Voy a repetirles de nuevo, con calmita. Miren, vamos a seguir la fórmula, ¿no? Esta es la definición. Nos dice que para que una función sea decreciente, un punto x1 tiene que ser menor a x2, entonces la imagen de x1 tiene que ser mayor a la imagen de x2. Vamos a darnos, aquí está la función, esta se llama f de x, ¿no? Esta es la función f de x, es una curva, es un pedazo de la función, ¿no? F de x. Esta es la función, f de x. ¿Ya? Es un pedacito que... Y vamos a darnos dos puntos cualesquiera. Aquí hay un punto
le vamos a llamar x1. Y aquí hay otro punto, le vamos a llamar x2. Entonces la definición nos dice, si existe un punto x1 menor a un punto x2, entonces la imagen, su valor de y de x1, f de x1, tiene que ser mayor a la imagen de f de x2, al valor de x2, ¿no? Tiene que ser mayor, dice. En este caso aquí es mayor. Si se cumple esta condición, entonces la función es decreciente. Y podemos ver aquí en el gráfico que efectivamente la función está decreciendo. Miren, está yendo hacia abajo, está decreciendo la función. ¿Ve? Entonces es una función decreciente. En cambio, en la función creciente, tenemos el valor x1 menor a x2 y su imagen de x1 también va a ser menor a la imagen de f de x2. Aquí está. Entonces, esta función se dice que es creciente y se nota que está creciendo, ¿no? Hacia arriba está ahí, ¿no? Esa es la definición de una función creciente y una función decreciente. ¿Cuándo? Cuando cumplen esta condición que hemos visto ya en su definición que estaba en la anterior lámina. Y es constante cuando las imágenes son iguales. Entonces, constante, miren, no cambia. Sigue el mismo valor. Para cualquier punto que yo le ponga aquí, para cualquier valor de x, su imagen siempre va a ser la misma. Cuando ocurre esto, se dice que la función es constante. Pero esta función en la economía casi es imposible de ver, ¿no? Rara vez se ve. ¿Está bien? Ahora sí, ¿quedó claro el concepto de función creciente y función decreciente? Sí, listen. Sí, listen. Ya. ¿Entendió? Perfecto, sí. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Ahora bien, este otro conceptito más vamos a aprender, ¿ya? Y hasta ahí lo vamos a dejar porque vamos a tener que hacer la parte práctica después. ¿Qué son los puntos críticos de una función? Este concepto es muy importante porque en economía ustedes van a ver estas curvas. Las funciones son de este tipo. Cuando sube el precio, baja el precio, sube la venta, baja la venta. Cuando qué sé yo, ¿no? El mercado, el precio y la demanda, etcétera, etcétera, tiene este comportamiento el mercado. Y cuando ustedes y futuros ingenieros comerciales, ingenieros financieros o administradores de empresas tengan que tomar una decisión sobre el comportamiento de un determinado producto, tienen que decir cuáles son los picos más altos y cuáles son los picos más bajos. ¿Dónde está el valor más alto y dónde está el valor más bajo? Entonces, para eso necesitamos determinar estos puntos críticos, ¿ya? Y es por eso importante saber qué es un punto crítico y cómo se lo calcula. En otras materias van a llevar macroeconomía, ingeniería económica, investigación de mercados, elaboración de proyectos, muchas materias donde van a tener que hacer este análisis. Entonces, cálculo les va a servir para eso. Los puntos críticos son simplemente valores extremos de una función. Cuando decimos valores extremos, decimos los picos, los más altos o los más bajos. Entonces van a ver los puntitos celestes, se llaman máximos, ya sea absoluto o relativo. El absoluto es el máximo, el más grande de todos los picos. Ese se llama extremo máximo absoluto. Y si hay otro punto máximo más pequeño, se llama un extremo máximo relativo. Y lo mismo ocurre con los puntos mínimos, ¿no? Con las partes, con los puntos críticos extremos mínimos, que son los que están con puntitos verdes. Existe un mínimo absoluto y un mínimo relativo. Los dos son mínimos porque están abajo, ¿no? Al final de la curva están. Entonces son valores extremos. Y puede existir un extremo negativo absoluto y un valor mínimo extremo relativo. Esos son los puntos críticos de una función. Son los valores extremos
Son los picos, las puntas de una función. ¿Ya? A eso se refiere cuando decimos valores o puntos extremos, puntos críticos de una función. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cuál es el procedimiento para poder calcular estos valores críticos, estos puntos críticos de una función? ¿Cómo se calcula? Simplemente, para calcular puntos críticos de una función, debemos de seguir los siguientes 4 pasitos. ¿Ya? Son 4 pasos que tenemos que hacer. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué hacemos en el primer paso? Empezamos por hallar la primera derivada de la función. Es por eso que la primera tareita que les voy a dar va a ser que todos deben de tener una tabla de reglas de derivación. O sea, cómo se derivan las funciones. Me imagino que en cálculo 1 han llevado. De todas maneras, si no han aprendido bien a derivar, voy a pedirle yo al auxiliar que las primeras clases les enseñe, les haga repasar un poco las derivadas de las funciones. Entonces aquí el punto clave es derivar la función. Tienen que saber sacar la derivada de una función, porque es el primer paso para poder hallar los puntos críticos en una función. ¿Ya? Es facilito porque se utiliza una tabla. Simplemente hay que saber a qué regla de derivación corresponde y seguir la regla de derivación que está en la tabla. Ya. Una vez realizada la derivada de la función, aplicamos el teorema de Fermat. Este teorema de Fermat dice, si yo a la derivada de una función lo igualo a 0, va a existir un valor extremo de la función. Va a haber un punto crítico. Entonces, derivo la función, aplico el teorema de Fermat, que simplemente es igualar a 0 la derivada, y en el paso número 3, despejo el o los valores de x. Entonces, simplemente tengo que hacer una ecuación, donde una vez igualado a 0 la derivada, tengo que hallar los valores de x, despejando, como cualquier ecuación lineal, ¿no? Simplemente despejo el valor de x. Puede ser 1 o 2 también, ¿no? Depende de la función. Una vez hallado estos valores de x, despejando, igualando a 0, reemplazo estos valores de x en la función original. Y me va a dar el par ordenado, su f de x, su valor de y me va a dar. Y con eso yo he encontrado los puntos críticos de una función, ¿no? Un punto crítico, un punto, no se olviden que es un par ordenado. Tiene que tener valor de x y valor de y. Por eso se llama punto crítico. Un punto tiene que tener 2 valores, x y y. La y también se llama f de x, ¿no? Porque es su imagen. Bien. Vamos a ver rápidamente un ejemplito más y ahí vamos a terminar la primera parte de esta clase, ¿ya? Porque todavía no me han habilitado el tiempo ilimitado de mi Zoom y se va a cortar en unos 5, 6 minutos más, ¿ya? Entonces, ejemplito número 1. Ejemplito digo porque es facilito, es bien sencillo. Lo único que tienen que hacer ustedes es seguir los 4 pasos que les he dicho, ¿no? Que está también en el libro, está un poco más amplio, o sea, está muy directo lo hacen. En cambio, lo hago pasito a pasito, ¿no? Con chuis, les digo yo, para que aprendan de una manera bien sencilla. Por ejemplo, tenemos esta función. Nos dice, ejemplito número 1, hallar los puntos críticos de la siguiente función. ¿Cómo se hallan los puntos críticos? Habíamos dicho, no se olviden que un punto crítico es un valor extremo de una función. Es un pico elevado, es una punta. Entonces tengo que hallar esos puntos. Y aquí tengo una función. A simple vista, esta función es una parábola. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, ¿no? Los que conocen. Los que no conocen también no hay problema. Después se van a dar cuenta con el gráfico. Entonces vamos a seguir estos pasitos. Hallar la primera derivada de la función. Entonces, yo tengo f de x, x cuadrado menos 2x más 4. ¿Cómo se halla la primera derivada? Se deriva de manera independiente, ¿no? Por separado voy a derivar cada uno de estos elementos.
Entonces, lo primero que yo voy a hacer es derivar esto y derivar esto. Por separado, un polinomio se deriva término por término, de manera separada. Entonces, la derivada de 2x, perdón, de x al cuadrado, el exponente pasa a multiplicar, va a ser 2, y el exponente del x al cuadrado se disminuye en 1. Va a ser 2 menos 1, 1, que se sobreentiende, no se coloca. Menos la derivada de 2x, la derivada de x es 1, la derivada de cualquier variable sencilla es 1. Entonces va a ser 2 por 1. Ahí está el 1. Que no lo he colocado porque se sobreentiende. Más 4. La derivada de un número 4 que no tiene su variable x es igual a 0. Derivada de una constante, 0. Eso dice la regla de derivación. ¿Ya? Entonces, una vez realizada la derivada, vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso nos dice igualar a 0. Entonces voy a igualar 2x menos 2 igual a 0. Igualo esta derivada a 0. Ese es el teorema de Fermat. Nos dice que donde hay una primera derivada y se iguala a 0, existe un punto crítico. ¿Ya? Bien, entonces, lo que hago en el tercer paso es despejar el o los valores de x. Simplemente realizamos operaciones matemáticas sencillas, ¿no? 2x menos 2 está igual a 0, entonces el 2 pasa al segundo miembro, como aquí está con negativo, pasa con positivo, entonces va a quedar 2x igual a 2, y todo lo que multiplica pasa a dividir, entonces va a quedar este x, va a ser igual a 2 dividido entre 2, y 2 entre 2 va a ser x igual a 1. Entonces ya tenemos el valor de x igual a 1, ¿no? Aquí está, x igual a 1. Finalmente, para que hallar el punto, necesitamos su par ordenado, necesitamos el valor de y, ¿no? ¿Cómo calculamos el valor de y? Necesitamos el valor de y. El valor de y lo vamos a encontrar reemplazando en la función original este valor de 1. ¿Ya? Yo voy a reemplazar este 1 aquí. Entonces va a ser 1 elevado al cuadrado menos 2 por 1, que es el x que hemos encontrado, más 4. Hago estas operaciones y me va a dar 1 al cuadrado 1, 2 por 1, 2, 1 menos 2 menos 1, más 4, más 3. Entonces, el resultado o la respuesta final va a ser el punto crítico es igual a x vale 1 y y vale 3. Ese es el punto crítico. F de x. F de x es igual a y. F de x es y. Vale 3. Aquí está f de x, vale 3. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas? Facilito, sencillo, con chubis, todo claro y entendido. Otro. Otro ejemplo. La siguiente clase vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ya? Por hoy, por favor, tienen 1 minuto para poner presente